músculo, ¿verdad? Aquí llegaron los merozoitos, forman una esquizogonia en el interior del tejido muscular, forman una madre, un esquizonte, una célula madre con muchos merozoitos en su interior, pero como no pueden liberarse, entonces forman una membrana quística dura y ahí terminan formando un quiste grande que se llama sarcoquiste. ¿Qué contiene este sarcoquiste? Merozoitos, ¿ya? Y ahí se quedan. O sea, vean que no tienen vía de salida, no vuelven a la circulación, sino se quedan enquistados y ahí se calcifican. Si no hubiese un animal carnívoro, aquí concluiría el ciclo de sarcocistis en animales herbívoros. Pero existen animales o personas o hospederos carnívoros. ¿Cómo adquieren los carnívoros? Consumiendo carne infectada con sarcoquistes. Entonces, ingieren la carne se desintegra, la proteína se desintegra en aminoácidos por los jugos gástricos, se libera la membrana quística y quedan libres las células hijas que son los merozoitos. Estos merozoitos que ya son de tercera generación, estos merozoitos que son de tercera generación llegan al intestino, invaden todavía los enterocitos, pero ya no pueden formar otra esquizogonia porque son merozoitos de tercera generación. Entonces, ¿qué les queda? Madurar como gametocitos, micro y macrogametocitos, maduran, fecundan, forman una célula hija que se llama huevo cigoto y el huevo cigoto para salir afuera se protege de una membrana y se llama ooquiste. Entonces, el ooquiste es eliminado al medio externo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas esquizogonias realizan? Una sola invasión. De manera que cuando una persona ha ingerido un quiste con merozoitos, en un quiste podríamos encontrar hasta 10.000 merozoitos, pero de estos 10.000, la mayor parte son exterminados por el sistema inmune y los otros que invaden producen una leve reacción lítica y luego el parásito es eliminado nuevamente. La ventaja es que para consumir la carne se la cuece y el echar a cocer destruye otros quistes más. Y por otro lado, las carnes, especialmente la del ganado camélido, las de las llamitas, se cocinan con hierbas naturales, ajo, hierba buena y otros elementos, incluyendo la cebolla, y los tres elementos son antiparasitarios, destruyen al parásito. Entonces, de alguna manera, uno se queda con menos del 10% de las formas invasivas y puede o no desarrollar un proceso infeccioso. Esto explica por qué hay personas que comen toda la vida la carne infectada y nunca desarrollan patología, porque es una sola fase de invasión, ¿verdad? En cambio, en los otros parásitos, todo el ciclo se desarrollaba en todo el intestino, entonces eso sí correspondía a un proceso infeccioso bastante bien completo, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es el ciclo. Ese es el tipo de ciclo biológico que se desarrolla. Ahora, veamos un poquito de la patología, lo que corresponde a la patología. Aquí está mi ciclo biológico. Algo que más que quería resaltarles, este es el mismo ciclo, que estos ciclos anteriores, por ejemplo, son réplicas de los ciclos de los libros peruanos y argentinos. Si ustedes observan, aquí no está el ganado camélido, ¿no? Incluso en libros americanos solo se describe a los cerditos como principales hospederos. Pero dado que la trayectoria de la parasitosis en Bolivia es diferente, entonces existe otro hospedero intermediario mucho más común que es el ganado camélido. Por eso es que en Bolivia uno de estos investigadores en La Paz ha desarrollado un nuevo ciclo que tiene la misma trayectoria. ¿Vean? Animales herbívoros, los que se infectan por los zooquistes, hacen una esquizogonia a nivel del intestino, otra a nivel hemático, recorriendo todos los órganos, incluyendo hígado y corazón, llegando por esta vía al músculo y produciendo quistes aquí. Estos quistes en la carne, en el tejido muscular, son ingeridos por los animales carnívoros, hombres, perros, gatos y muchos otros animales carnívoros, y ellos ingieren los merozoitos, ellos que al invadir el intestino ya no forman esquizogonias, sino gametogonias, produciendo una célula hija que es el cigoto, y este cigoto sale como ooquiste, ooquiste esporulado.
¿no? Entonces, el mismo tipo de ciclo. Se ha estudiado más en este ganado porque ha sido el más infectado, pero por lo menos este ciclo es autóctono, o sea, es hecho y realizado en Bolivia porque así es la prevalencia y la tendencia de la enfermedad en Bolivia, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Dentro de los cuadros clínicos, las acciones parasitarias son las mismas, acción lítica, acción exfoliatriz, acción toxicoirritativa, por tanto el cuadro clínico empieza como una enteritis, estoy hablando de los humanos, ¿verdad? El que adquiere por carnivorismo. Este cuadro entérico puede pasar a una deshidratación y una desnutrición solo cuando el sistema inmune no es competente. ¿Puede un paciente pasar siendo asintomático? Claro, no le va a producir ni un daño si su sistema inmune extermina todas las formas invasivas. En este caso solo hay un elemento invasivo, los merozoitos, no hay esporozoitos, es la diferencia. Y aquí sí lo que me decía su compañero, puede producirse una miositis, pero ¿cuándo? No en el ciclo normal. Acuérdense que la persona consume carne, el parásito va al intestino y ahí se queda. Pero entonces, ¿cómo aparece el daño en el tejido muscular? Esto ocurre cuando dentro del ciclo evolutivo, cuando hay ooquistes en el suelo y en el agua, lo ingieren los animales herbívoros. Pero si un hombre accidentalmente ingiere agua y en el agua existían ooquistes, pues se adquiere el parásito por la vía de los animales herbívoros, o sea, va al intestino, del intestino pasa a la vía venosa, de la vía venosa llega a la vía sistémica y a la musculatura y ahí se queda enquistado. En ese caso, el hombre ha adquirido la parasitosis por fecalismo, no lo ha adquirido por carnivorismo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el agua está contaminada con ooquistes de sarcocistis. Entonces ahí sí puede pasar que el parásito llegue directamente a la musculatura por la otra vía. En este caso, este es el hospedero intermediario, donde se realiza la vía sanguínea. Y el hombre es hospedero definitivo, porque aquí se realiza la gametogonia. Pero el hombre normalmente es hospedero definitivo. Accidentalmente puede ser hospedero intermediario. ¿Se dan cuenta? La forma de infección es otra. En ese caso, sí se puede producir un cuadro clínico que es una inflamación de la región muscular donde estén los quistes. Se va a producir dolor, parestesias, parecios, o sea, calambres musculares, y luego el quiste se va a calcificar y se va a destruir. La persona puede no notar esto porque va a tener dolor muscular y cuando uno tiene dolor se hace masajes, pomaditas, los masajes desintegran a los quistes y los destruyen. Entonces, esto hace que la resolución sea rápida, ¿verdad? Pero no hace, no es raro encontrar miositis en pacientes con una probable infección por sarcocistosis. Ahora, esto es diferente. Esta patología se llama sarcocistosis, predominantemente infectada por camélidos, por llamitas, ¿no? La cisticercosis es otra cosa, es otro parásito de otro cuadro clínico muy diferente. Esto, por lo pronto, se llama sarcocistosis, ¿ya? Sarcocistosis es otra tendencia. En la sintomatología, por tanto, encontramos diarrea, náuseas y vómitos, sed. Esto ya es una deshidratación, piel seca, sed, mucosas, ¿verdad? Esto ya es desnutrición, bajo peso, emaciación. O sea que los cuadros clínicos depende mucho la sintomatología del cuadro clínico. Un paciente puede ser asintomático o puede desarrollar mialgias si adquiere la parasitosis por la otra vía. Si observan aquí, estos son los quistes. Esta es una pieza de carne de llama y los quistes pueden medir entre 1, 3 y 5 centímetros. O sea que hay macroquistes y microquistes. Si nosotros abrimos uno de estos quistecitos en el diagnóstico, que es abrir la carne, o sea, el diagnóstico directo solo se realiza en el hospedero definitivo, en los carnívoros, porque ellos eliminan al parásito por materia fecal. En cambio, los intermediarios no eliminan al parásito. ¿Dónde se queda el parásito? En el tejido muscular. En ellos se hace examen macroscópico o biopsia. En el examen macroscópico se corta la carne y se encuentra a los parásitos. Si nosotros hacemos un trabajo de diagnóstico, pues cortamos, seccionamos la carne, encontramos a los quistes, que son estas pepitas que parecen granos de arroz. Abrimos las pepitas por diferentes vías, utilizando estiletes, diluyendo el contenido de los quistes, llevando una placa, poniéndole un poco de coloración de Lugol
Y observamos al microscopio los merozoitos. Estos son solo unos cuantos, forman 10.000 o más merozoitos. O sea, si ustedes abrirían un quistecito, se darían cuenta de que toda la placa se va a llenar de merozoitos. Entonces, la capacidad invasiva es bastante alta, ¿no? Bueno, y este es el diagnóstico por examen ¿ya? Por examen macroscópico. Hay otra opción de diagnóstico que es la serología. Alguien ya nos había dicho que se puede hacer. De hecho, estas fotografías son una prueba de diagnóstico por un diagnóstico serológico que es la inmunodifusión. O sea, este es el procedimiento de una inmunodifusión. Se puede hacer inmunodifusión, inmunofluorescencia o test de ELISA. El tratamiento no es necesario. Puede ser sintomático o puede tratarse con cotrimoxazol, dependiendo de cuál sea el cuadro que presente la persona, ¿no? Obviamente, si es asintomática, es una enfermedad autolimitada, solita se va a salir al medio externo. El problema es que la persona infectada puede contaminar el suelo e infectar al ganado, al otro hospedero. Esa es la dificultad con estas parasitosis, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos una comparación de nuestro cuadro, veamos cuáles son las diferencias. Van a encontrar que el cuadro patogénico es el que varía más en relación al cuadro patológico. Hagamos nuestro cuadrito patogénico. Esto es Sarcocistis, ¿verdad? Sarcocistis hominis. Sarcocistis hominis. Vía de ingreso. Ahora sí aquí. Como hay dos hospederos, se utiliza un ciclo para la vía de ingreso del hospedero definitivo del hombre y los carnívoros y otro de los herbívoros. Hay hay dos vías de ingreso, todo es doble, ¿verdad? Todo es diferente porque son dos hospederos. Hablando del hombre, animal carnívoro u hospedero definitivo, ¿por dónde entra en el hombre? Vía Oral. oral. Vía oral, ¿verdad? Y en el hospedero intermediario, ¿por dónde entra el parásito? Vía oral también. Vía oral también. El hospedero intermediario también tiene un ingreso por vía oral, también entra por la boca. Mecanismo de infección para el definitivo. Carnivorismo. Carnivorismo, ¿ok? Carnivorismo. ¿Y el otro hospedero? Fecalismo. Fecalismo. Muy bien, especialmente pasto y agua y todo eso, ¿verdad? Tipo de ciclo biológico. Heteroxénico. Dieteroxénico o heteroxénico. Ok, como son dos hospederos, le podemos llamar dieteroxénico, ¿verdad? Hábitat. ¿Dónde habita? En el animal carnívoro, en el hombre y en los animales carnívoros. Intestino. Intestino delgado. Intestino delgado. En los herbívoros, ¿dónde habita el parásito? Tejido muscular. En los músculos. Eso, en el tejido muscular, ¿verdad? Ahí. Luego volvemos acá abajo. La vía de salida, ¿por dónde sale en el carnívoro? Materia fecal. Muy bien, materia fecal. ¿Y en el herbívoro? Mediante su carne. Pero no sale solita, ¿verdad? O sea que la carne por sí sola no se elimina. Nadie elimina pelotitas de carne, ¿verdad? O sea, de manera natural no. Eso es forzado por el hábito carnívoro, ¿se dan cuenta? O sea, salida natural no tiene. No tiene, porque el parásito no sale solito. ¿Se dan cuenta? Que si nadie comiera la carne del animal infectadito, no habría diseminación de la parasitosis. No tiene vía natural de salida, ¿ya? Porque nadie bota pedacitos de carne afuera, ¿verdad? El animalito tampoco. Medio infectante. ¿Cuál es el medio infectante para el hospedero definitivo? Carne. La carne. Medio infectante, la carne. Para el hospedero intermediario, Agua. Agua, césped. puede ser agua, puede ser el mismo pasto, ¿verdad? Los alimentos, ya. Elemento infectante para el carnívoro. Se llama sarcoquiste. Sarcoquiste, ¿ya? Elemento infectante para el herbívoro. O quiste. O quiste. Ya sabemos que este es esporulado también, ¿verdad? No necesita madurar. Tipo de hospedero. ¿Qué tipo de hospedero es el carnívoro? Definitivo, porque en él se realiza el ciclo sexuado, la gametogonia. Hospedero intermediario, ay, el animal herbívoro es hospedero, ya les dije, ¿no? Intermediario. Que, que eso no pase en el examen, ¿verdad? Que no les ponga la respuesta en la pregunta. Intermediario. ¿Por qué intermediario? Porque se desarrollan las fases no sexuadas, ¿verdad? Las esquizogonias. Elemento patógeno.
El sarcoquiste. El merozoito. ¿Quién produce daño en el definitivo? El merozoito. Solamente el merozoito. Eso, solo el merozoito. ¿Y en el intermediario? Ahí son los dos. Merozoitos Esporozoito. y esporozoitos. Los dos, ¿verdad? Elemento diagnóstico en el definitivo. ¿Cómo se diagnostica en los definitivos? Copro, porque ese es el que elimina por materia fecal, ¿verdad? Coproparasitológico. Coproparasitológico. Y en los intermediarios, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se diagnostica? En los intermediarios, Macroscópico. Con examen biopsia. macroscópico. Sí, puede ser cualquiera de los dos. O sea, no es una biopsia lo que hacemos, es un examen macroscópico, pero técnicamente se llama biopsia, ¿ya? O un examen macroscópico, no hay problema. Examen macroscópico, o sea, viendo los quistes que se ven a simple vista, ¿verdad? Examen macroscópico. Muy bien, ese es el cuadro. Entonces vean que cuando ya hay más de un hospedero, esto se complica, porque un cuadro es para el hospedero, para uno de ellos, el hombre y otros, digamos, y el otro es para el otro hospedero. Y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo infectarse por sarcoquistes que por ooquistes, por carnivorismo o por fecalismo. Entonces cambia bastante eso. En el cuadro, en el hospedero definitivo, o sea, en el hombre y los carnívoros, la acción es la misma. Hay enteritis, deshidratación o desnutrición. Mucho más leve porque hay una sola esquizogonia, no se olvide. ¿Llegaremos a una desnutrición? No, va a pasar de una enteritis. Esto es para sarcocistosis, ¿verdad? Dolor, diarrea, náuseas, vómitos, probablemente en uno con muy bajas defensas, tal vez lientería. O sea, estas son enfermedades del viajero. ¿Quién va a sufrir los daños? El que no es del lugar. O sea, un turista que llega a Bolivia, le comentan que la carne de llama es muy rica, se la come y él es el que va a ser atacado por una diarrea. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no conoce al parásito, solo por eso, ¿verdad? En cambio, los de allá felices y contentos. Entonces, no era una diferencia, el mismo cuadro. ¿Qué le vamos a añadir a esto? Esta acción toxicolítica y todo ello se produce en otro tejido. ¿Dónde habíamos dicho que puede producirse? Por una infección accidental, tejido muscular, produciéndose una miositis, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el síntoma más importante? Dolor en el músculo, o sea, dolor muscular, mialgias, parestesias, parecias, calambres y todo ello. Pero esto es muy cortito, o sea que tarde o temprano esto se va a resolver porque solamente es de esperar el tiempo en el que se calcifiquen los quistes, se calcifican entre los 2 y 5 años y a los 5 años más adelante ya no hay quistes, o sea que se resuelven solitos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a añadir a esto? Diagnóstico. En el diagnóstico pues hacemos aparte de la biopsia, examen macroscópico. Si es importante le damos tratamiento y si no, no, solo calmantes, o sea, una pomadita para calmar el dolor muscular si hubiera, si no, no. Si podemos dar antidiarreicos, solo en caso necesario, si no, no, no hay complicaciones, ¿verdad? Estas complicaciones son de isospora, de criptosporidio. En sarcocistis no hay complicaciones. ¿Ya está? Entonces vean que el enfoque es algo diferente, ¿verdad? Pero los cuadros son muy parecidos. Por eso no es necesario que hagan 3 cuadros de los 3 parásitos, porque la clínica es la misma. Basta con que enfoquen quizás con un color a un parásito y con otro al otro, con solo las diferencias, nada más, ¿no? Entonces, esto ya nos ayuda a diferenciar mucho, a tener una idea resumida de todo lo que son los 3 parásitos. Bueno, hasta aquí concluimos con este tema. La siguiente clase vamos a hacer casos clínicos, todo lo que hemos llevado hasta ahora, desde amebas. Vamos a ver atlas, nos falta ver imágenes microscópicas de Giardia y de coccidios, ¿no? De estos parásitos de los esporozoarios. Y además va a haber una semana de nivelación para todos los que no hubieran podido dar una